Raza Carora, un sueño, un empeño, un logro. Raza Carora, producto con orgullo caroreño. De donde yo vengo se canta sabroso, cantamos con gusto a todo lo hermoso. No vengo de lejos, vengo de Carora, donde baila el viento y canta la aurora, donde baila el viento y canta la aurora. De donde yo vengo se canta sabroso, de donde yo vengo se canta sabroso, cantamos con gusto a todo lo hermoso. No vengo de lejos, vengo de Carora, donde baila el viento y canta la aurora, donde baila el viento y canta la aurora, donde baila el viento y canta la aurora, donde baila el viento y canta la aurora. Tierras hostiles, marcadas con lo endémico que inhabitables las tornaban, y en donde el trabajo se hacía fuerza de rigor y tesón con el estigma de la tragedia. Tierras vírgenes plagadas de malezas, cubiertas con las sombras que extendidas sobre ellas brindaban erguidos los bucares, los cedros, algarrobos, las veras, caracolíes y curaríes. Y había hasta un colorido glamuroso que encendía el ambiente, con el amarillo de ardiente llama con que el araguaney ilumina el cielo. Tierras azotadas de inclementes sequías, en donde el brote tierno se asomaba temeroso de poder existir, de crecer. Tierras arcillosas, escasas de capa vegetal y de nutrientes. Tierras que cultivaban en invierno en la complicidad del pantano el mosquito vector del paludismo, que inclemente vertía en las venas del hombre la muerte prematura. Para 1904, y según relata el doctor Diego Jesús Herrera en su tesis de grado, el mestizo pardo suizo caroreño como la base para un futuro tipo de ganado, Víctor Arapey y Pastor Ramírez se adentraron cada quien por su lado y a su tiempo a fundar potreros, a conquistar espacios, a domar la bestia de una tierra sin amos, a ponerle las bridas a ese corcel indómito hecho bosque. De Andalucía, ya hacía tiempo, habían llegado los primeros rebaños de las razas propias de esas lejanas tierras, de sus razas autóctonas hoy en peligro de extinción: berrenda, cárdena, negra y pajuna, sin poder precisar cuál de ellas fue pionera en la constitución y nacimiento de las primeras manadas que apacentaron en los incipientes e inhóspitos potreros que pudieron fundar. Dice también el doctor Diego Jesús Herrera que la región en donde mayor auge de propagación tuvieron fue en las sabanas de quediches, fértiles y ricas en agua. Ya para esos tiempos, comienzos del siglo XX, don Ramón Herrera en su finca El Salvaje comenzaba la labor de seleccionar las vacas de mayor producción lechera y adquiriendo en la región aquellos animales que reunieran idénticas condiciones para ir criando un pie de cría que garantizara una progenie con las mismas características fenotípicas, garantes de idéntica productividad. Para 1910, con este ganado criollo proveniente del Salvaje, don Ramón funda la hacienda Quebrada Arriba, donde con gran ahínco continúa su labor de selección y obtiene un número de animales de características más o menos similares, el cual fue reconocido en la región con el nombre de ganado amarillo de Quebrada Arriba. Las características más prominentes que lo distinguían eran pelaje de color amarillo corto y no muy abundante, piel y mucosa sólidamente pigmentada, cuernos cortos y negros, y un peso de 400 a 500 kilogramos en las vacas y de 600 a 700 kilogramos en los toros. Su promedio de producción lechera oscilaba entre 5 y 6 litros al día, mantenidas
única y exclusivamente con el alimento que les suministraba la naturaleza mediante la práctica de su explotación extensiva. Observa Diego Jesús Herrera en su tesis de 1960 que las mejores vacas llegaban a producir en su mejor período hasta 17 litros de leche al día. Tenían el inconveniente que no mantenían por largo tiempo su producción de leche, o sea, que eran de lactancia poco persistente. La presencia en esta región de Quebrada Arriba de un animal de raza noble se ubica para el año de 1920. Un mestizo Holstein procedente del Tocuyo, comprado a don Heriberto Tamayo. Posteriormente, y nos dice Diego Jesús en su tesis de grado, que es en el año de 1931 cuando, con la oposición de su padre y de la mayoría de criadores de la zona, Teodoro Herrera, en su finca Puricaure, introduce en sus rebaños importados del Houston Ranch, en los Estados Unidos, un toro y una vaca Holstein puros. Las consecuencias positivas de las experiencias y resultados con las prácticas consecuentes de mezclas de diferentes razas redundaron en la calidad genética de los rebaños, con una mejor y mayor adaptación al trópico y sus condiciones. Don Ramón Herrera procede entonces, pese a su oposición inicial, a traer en el año 1932 para su fundo El Papelón un toro y una vaca Holstein puros, aunque ya había adquirido con anterioridad mestizos de la misma estirpe. Entre 1933 y 1935 adquiere 4 vacas más de la raza antes mencionada. El ideal, elevado en éxtasis sublime de mejorar lo que para otros era utópico, empuja la constancia, afina la razón. Empeñados y con la práctica y el aprendizaje ya obtenidos, se imponen el continuo mejoramiento del sueño realizado. Persisten y continúan trayendo nuevos ejemplares. En 1938, Teodoro Herrera y su padre adquieren en Suiza 2 toros y una vaca pardo suizo puros. Era una de las primeras experiencias que se daban en el país con esta raza. Con el cruce del pardo suizo, el rendimiento y la fijación de un pie de cría era notable. Teodoro y Carlos Herrera se inscriben en la nueva experiencia y en 1944 traen 4 vacas y un toro pardo suizo puros. Para 1946 importan de los Estados Unidos 2 vacas puras. En 1947, Carlos Herrera, su Villaga, añade a sus rebaños 4 toros y 2 vacas pardo suizo puros. Posteriormente, importa otra vez de Suiza 8 vacas y 2 toretes pardo suizo puros. Al decir de Diego Jesús Herrera, esta fue la última importación que para aquel entonces hicieran de ese país, y tenían la particularidad de estar marcados con el color más solicitado en Europa para esa raza: gris plateado ratón. Otros hombres perseveraban en diferentes zonas aledañas, en igual voluntad y con la misma vocación: mejorar su producción lechera, adecuar sus rebaños al trópico y afianzar la productividad y la rentabilidad de sus haciendas. En la región de La Vereda, al margen de la carretera panamericana, se repetía y multiplicaba la experiencia, puede que con otros métodos y diferentes ensayos, signados hacia un mismo objetivo. Pioneros fueron don Pablo Riera y don Alejandro Riera. Sicarigua, Ciénega de Cabra, Los Arangues, Montevideo, Los Caños, Guasimito, fueron los fundos donde variadas razas de otros países confirieron su sangre para fijar las características de una estirpe nueva. En 1915, don Pablo Riera trae de Caracas, de la hacienda La Rinconada, un toro y una vaca Holstein puros. En 1916,
introducen mestizos de la misma raza traídos del Tocuyo. En 1920, Pablo y Roberto Riera reciben como regalo del general Gómez en Maracay 2 toros cebú que integran a sus rebaños. Mestizos cebú también fueron incorporados hacia el año 1937. En 1934, Pablo Riera Sucesores importa de los Estados Unidos un toro y una vaca Shorton puros. En ese mismo año, Ricardo Riera importa del Justo Ranch un toro y una vaca Holstein y una vaca Jersey. En 1936, Pablo Riera adquiere en Barquisimeto en subasta una vaca y 6 toros Holstein puros. Es para el año de 1942 cuando se introducen por primera vez ejemplares pardos suizos puros en la región de La Vereda. Ricardo Riera importa de los Estados Unidos 2 toros y 3 vacas. Posteriormente, en el año 1946, José Alejandro Riera adquiere en el mismo país del norte un toro y 2 novillas pardo suizo. Las posteriores importaciones de pardo suizo, manifiesta Diego Jesús Herrera en su tesis de grado, se hicieron y se han hecho en su mayoría de los Estados Unidos. Como pudimos apreciar, los primeros animales importados de esta raza provenían de su lugar de origen, que como sabemos, allí se pueden considerar como animales de doble propósito. Estos eran considerados más adaptados a las condiciones del medio que los traídos posteriormente de Norteamérica, pero a la vez inferiores en cuanto a la producción de leche. Creemos necesario hacer notar que, según noticias que tenemos, alrededor de 1937 fueron introducidos a esta región por un tiempo de más o menos un año algunos toros mestizos de la raza cebú. Los cruces se efectuaron ascendiendo hasta el 3/4 y 7/8, resultando estos menos resistentes al medio, razón por lo cual se comenzaron a utilizar los padrotes medio y 3/4 pardo suizo, con el fin de darle una mayor resistencia y rusticidad a sus productos. Había comenzado la faena que conllevaría al exitoso nacimiento del ganado